Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Muy bien. ¿Cómo recuperarme de la crisis? Pero para poder hacer esto, hermanos, primero vamos a ver en qué consiste una crisis. Amén. O sea, ¿qué son las crisis? Bueno, una crisis es un cambio negativo, ¿verdad?, que podemos pasar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad o en nuestra nación. También es una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Entonces, en algunos casos también se hace referencia a una situación de carestía o de escasez. Amén. Esa es una crisis. La palabra crisis procede del latín y se pronuncia de igual manera, crisis. Los sinónimos de crisis podemos encontrar, hermanos, que las palabras que se hacen referencia a una crisis es la adversidad, es una ruptura, un problema o un desorden, ¿verdad? Esos son los sinónimos de crisis. Una situación, hermanos, de crisis puede referirse a los ámbitos como, por ejemplo, hay crisis económicas. Amén. En tiempos de pandemia, en tiempos de adversidad, de enfermedad, las empresas empiezan a hacer recortes de su personal, de sus trabajadores. Hay negocios, ¿verdad?, que de repente empiezan a cerrar por falta de economía, ¿verdad?, falta de ventas. Y esto trae una repercusión, ¿verdad?, no solamente en las familias, ¿verdad?, sino también trae una repercusión económica en los pueblos, en las ciudades, en las naciones, ¿verdad? En las ciudades viene a haber una crisis económica de repente, pero también hay crisis políticas, ¿verdad? Dentro de lo que es la política del gobierno se viene crisis porque la gente está de manera disconforme, ¿verdad?, con lo que está pasando en la ciudad, en la nación. Entonces hay grupos sociales que se empiezan a levantar, ¿verdad?, y empiezan a criticar y hablar en contra de los gobiernos, ¿verdad?, de las políticas. O también hay crisis existenciales del ser humano. Una crisis existencial, ¿verdad?, es cuando, por ejemplo, hay un enfrentamiento entre grupos armados y de repente va a pasar una persona, ¿verdad?, y recibe un impacto de bala por causa de una bala perdida, ¿verdad? ¿Cuántas veces andan unos niños jugando ahí por la calle y de repente un conductor imprudente a alta velocidad y haciendo una llamada telefónica, ¿verdad?, a causa de eso atropella a un niño, ¿verdad? Y eso viene a traer pues en un accidente que le cambia la vida a una familia, ¿verdad? En la cual incluso hasta un niño puede morir por causa de un accidente de un conductor imprudente o un accidente en la vía pública, ¿verdad? Esas son crisis existenciales en las cuales el ser humano no está exento de pasar por una dificultad, ¿verdad?, difícil en su vida, y ya le cambió la vida, ¿verdad?, a una familia, ya cambió todas las cosas. Entonces, también nos encontramos con crisis energéticas, ¿verdad? Estas se refieren al medio ambiente, en las cuales, ¿verdad?, de repente viene por ahí un sismo, ¿verdad?, un macrosismo, en lo cual, ¿verdad?, muchas casas se derrumban o edificios, ¿verdad?, y viene ahí una crisis del medio ambiente, o también por causa de que se usa, ¿verdad?, o la basura no se tira debidamente, ¿verdad?, o se hace en lugares públicos para que nuevamente
Y el medio ambiente recibe las repercusiones, ¿verdad?, a causa de un mal manejo de los desechos tóxicos o de la basura que desembocan en los ríos, y eso viene a traer, ¿verdad?, muerte en las especies como lo son los peces, ¿verdad? Incluso las aves también llegan a tener una repercusión y vienen a morir las aves. Entonces, para que haya una recuperación del medio ambiente se necesitan años, ¿verdad?, para que pueda nuevamente hacer renovables las plantas, los árboles en esos lugares. O también nos encontramos con las crisis sociales en las cuales, ¿verdad?, hay movimientos sociales que se levantan en nuestra sociedad pidiendo que pues se legislen cosas que ellos necesitan, ¿verdad?, cosas que ellos quieren. Esas son las crisis sociales, o también las crisis personales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando de repente una persona se enferma o tiene un problema familiar o tiene un problema de enfermedad, o también, ¿verdad?, un problema de crisis nerviosa, ya que hay personas que en estos tiempos tienen temor, tienen ansiedad, tienen depresión. Hay tantas crisis por las que el ser humano pasa continuamente. Entonces, pero ¿cómo podemos recuperarnos de esas crisis? Hay personas que tienen crisis mentales, ¿verdad?, que están ahí afectando en su vida emocional, y eso viene a traer, ¿verdad?, una repercusión no solamente dentro de él, pero dentro de la familia en la cual viven o conviven, y eso viene a repercutir dentro de la sociedad. Una mala decisión dentro de la familia, ¿verdad?, de un joven, de una joven, viene a traer una crisis familiar. Entonces es muy importante reconocer, ¿verdad?, que nadie está exento de pasar por problemas, de adversidades, de luchas, de pruebas. Entonces, pero en esta hora vamos a ver cómo recuperarnos de esas crisis. Amén. Entonces, en la vida, hermanos, enfrentamos dificultades y adversidades. Muchas de estas situaciones de las crisis son provocadas por nuestras malas decisiones. En ocasiones tomamos malas decisiones y viene a repercutir en nuestra vida. Y si yo como padre de familia tomo una mala decisión, no solamente me va a afectar a mí, va a afectar a mi esposa, va a afectar a mis hijos. Entonces es importante reconocer que muchas de las crisis por las que pasamos son, ¿verdad?, porque hemos tomado malas decisiones. De repente, ¿verdad?, alguien dijo una palabra mal dicha, de repente alguien se enojó y ofendió, ¿verdad?, a su familia, o bien a causa, ¿verdad?, de los problemas, pues ya de repente un padre de familia va y en vez de arreglar la situación dentro de la familia, va y se emborracha, ¿verdad?, o algún joven que de repente toma malas decisiones de irse a las drogas o de estarse juntando con personas no indicadas, ¿verdad?, no muy buenas. Entonces eso viene a traer una crisis familiar, pero por malas decisiones que alguien dentro de la familia tomó. Entonces es muy importante que para que superemos esas crisis o nos recuperemos de esas crisis, tomemos las acciones pertinentes, las acciones buenas. Por ejemplo, si yo ofendí a alguien, pues lo más bueno es pedirle perdón, ¿verdad? ¿Y qué le corresponde a la persona que fue ofendida? Pues perdonar, para que ese problema, ¿verdad?, no siga adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede agarrar o tener resentimiento y eso no permite que haya un perdón. Entonces, si nosotros no perdonamos, ¿verdad?, a los que nos han ofendido, tampoco nuestro Padre Celestial dice que nos va a perdonar a nosotros. Por eso es importante que tomemos buenas decisiones para superar las crisis. O también, ¿verdad?, hay personas que entran en crisis por
al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Amén. Entonces, en todas las cosas debemos de encomendar al Señor nuestro camino. Nosotros no nos movemos de manera, ¿verdad? Directa, sino que pedimos la dirección de Dios. Pedimos en todo la dirección de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, hay otros tipos de crisis y son las que otros provocan, ¿verdad? Ya vimos que una es porque tomamos malas decisiones y otras crisis vienen, ¿verdad? Porque otros las provocan por sus malas decisiones. Las crisis que yo tomo, las decisiones que yo tome de manera personal o las decisiones que usted tome de manera personal, sean buenas o malas, van a repercutir en su familia. Entonces, es importante reconocer, ¿verdad?, que no debemos de ser personas egoístas. O sea, antes de tomar una decisión, debo de preguntarme, ¿me va a ayudar a mí? ¿Va a ayudar a mi familia? ¿Va a ayudar a los que me rodean? ¿Por qué? Porque no estamos solos. Porque las decisiones que tomemos, hermanos, sean buenas o sean malas, no solamente me van a repercutir a mí, van a repercutir en los que me rodean. Por eso es importante pensar muy bien. Si voy a tomar una decisión buena, adelante. Pero si voy a tomar una mala decisión, me debo de detener. Debo de pedir la ayuda de Dios. Debo de pedir la dirección de Dios. Debo de pedir la gracia y la sabiduría de parte de Dios. Amén. Entonces, pero cuando entramos, hermanos, en una crisis, ya sea personal, familiar, relacional, de enfermedad o de cualquier otra índole, es importante reconocer que podemos recuperarnos de las crisis. Podemos recuperarnos de la crisis con la ayuda del Señor. Bueno, tenemos ejemplos en la palabra de Dios acerca de personas que pasaron por crisis. Amén. Un ejemplo de ello es el justo Job. Job fue un hombre que amaba a Dios y temía a Dios. Sin embargo, él pasó por una crisis, ¿verdad?, de enfermedad. Pasó por una crisis familiar, pasó por una crisis relacional, pasó por una crisis de amistad. Job, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que era un hombre rico. Sin embargo, en un día lo perdió todo. Tenía hijos y en un día, en ese mismo día, sus hijos murieron. Entonces fue una crisis familiar, pero también fue una crisis relacional, porque la esposa, que lo debería de apoyar y debería de estar con él, ayudándolo y animándolo, le lanza unas palabras en las cuales Job, ¿verdad?, pudo haberse desmoronado y pudo haber dicho, pues, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan estas cosas? Sin embargo, Job no dijo eso. Cuando su mujer, la que lo debería de ayudar, de animar, de apoyar en esos momentos difíciles, le dijo, ¿todavía mantienes tu integridad delante de Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Es decir, no solamente Job estaba pasando por un dolor muy fuerte, sino que además la esposa llegó y le dio el tiro de gracia. ¿Verdad? Entonces, muchas veces, de quien deberíamos de recibir la ayuda, un buen consejo, el aliento, el ánimo, no lo recibimos. Pero es importante reconocer que en medio de las crisis podemos salir adelante. Amén. Podemos recuperarnos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Por eso la palabra de Dios nos enseña, hermanos, y nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros somos falibles, nosotros fallamos, nosotros tenemos errores, no somos perfectos, nos equivocamos. Por eso es importante ser humildes y saber ayudar y perdonar a los que nos han ofendido, porque nosotros también somos imperfectos, nosotros también tenemos errores.
observar que Job tenía sus amigos. Bueno, tal vez sus amigos lo podrían haber ayudado. Sin embargo, cuando sus amigos llegaron, encontraron a Job en una situación muy difícil, enfermo, con una crisis económica, con una crisis familiar, con una crisis, ¿verdad? Relacional. Estaba quebrado, Job estaba quebrado, estaba pasando por una situación sumamente difícil, una crisis sumamente difícil. Y entonces sus amigos llegan y lo miran. Y durante varios días nada más lo estaban mirando. Sin embargo, cuando ellos deciden hablar, en vez de animarlo, en vez de apoyarlo, en vez de orar por él, lo empezaron a acusar, lo empezaron a señalar y le empezaron a decir: Job, arrepiéntete de tus pecados. A nadie le vienen estas cosas si no es porque ha pecado, y tú has pecado. Y eso no era cierto. La palabra de Dios nos enseña que aún Dios lo presumió delante del diablo y le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que me teme, que está apartado del mal, que es un hombre justo y que me ama? Y sus amigos le dijeron: Job, tú pecaste, por eso te vino ese mal. Esto nos enseña algo, hermanos, que el ser humano tiene limitaciones en cuanto al conocimiento de las situaciones y de las circunstancias que otros están pasando. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de ser, ¿verdad?, prontos para oír, pero que no debemos de juzgar, que no debemos de criticar. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, porque erramos, porque no tenemos la sabiduría perfecta para conocer todas las cosas. Y Job les dice: no, yo no he pecado, yo soy un hombre que he estado íntegro delante de Dios. Y les dice: ¿quién me diera sentarme delante de Dios? Yo le expondría mi causa y saldría justo. Y los amigos de Job: no, Job, no digas eso. No es posible que tú estés diciendo esas palabras. Y nos damos cuenta que la situación por la que Job estaba pasando, ni sus amigos lo conocían ni lo entendían. Y en cambio lo criticaban y lo señalaban. Entonces, por eso Dios no nos permite que juzguemos a nadie, porque nos equivocamos. Porque entonces dice: con la misma vara que tú mides, serás medido. ¿Quieres tener comprensión? ¿Quieres tener perdón? Entonces haz lo mismo con los demás. Entonces podemos ver ahí a Job que él estaba pasando por una crisis de diferente índole, pero gracias a Dios que él se recuperó de esa crisis. Y al igual que él, nosotros también nos podemos recuperar de esas crisis. Amén, amén. En el libro de los Salmos, en el capítulo 121, nos narra, hermanos, que el salmista está pasando por problemas y crisis. Primero, Samuel, el amigo de David, ¿verdad?, el que era su mentor, el que lo aconsejaba, Samuel había muerto. Y esto era algo muy significativo para David, ya que Samuel era su mentor, era su amigo, era quien le daba consejería, era quien le daba la palabra de Dios. Y también, hermanos, en segundo lugar, uno de sus hijos de David quería quitarle el reino, le quería hacer un golpe de estado. Uno de sus hijos quería ser el rey de Israel y le quería quitar el reino. Pero para esto, ¿verdad?, su hijo
si nosotros estudiamos la historia y vemos el trasfondo familiar, el trasfondo histórico y todo por lo que ellos pasaron, diríamos, no, entonces no quiero ser como David, ¿verdad? Entonces no quiero pasar por esas cosas. Pero sí podemos tomar, hermanos, su vida, su ejemplo de cómo se recuperaron de esas crisis, y nosotros podemos seguir sus caminos, sus ejemplos. Amén. Para cualquier persona, esto le traerá desaliento. Pero ¿por qué, hermanos, el salmista David, conforme canta este salmo? Amén. ¿Y por qué está tan confiado en medio de la adversidad? O sea, porque él, hermanos, tenía fe en el Señor. Amén. Entonces, es importante, y en esta hora, hermanos, les voy a hablar de 3 convicciones fundamentales de la vida cristiana que nos van a servir como anclas para nuestra alma. Amén. Amén. Para superar esta crisis. Estas 3 verdades pueden mantenerlo anclado sobre la roca que es Cristo, para que cuando los vientos, hermanos, de las crisis soplen a su lado, usted pueda estar confiado en el nombre de Cristo Jesús. Nadie está exento, hermanos, de pasar por crisis. Nadie. Todos pasamos por crisis. Muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Y cuando vemos a una persona, oye, a esta persona siempre la veo feliz, siempre la veo contenta. Sí, pero no sabemos qué es lo que trae dentro. La gente no anda anunciando, hermanos, lo que le pasa, lo que le sucede. La gente siempre sube al Facebook sus mejores momentos. La gente siempre sube al Facebook sus mejores sonrisas, sus viajes, lo que está comiendo. Nunca sube, hermanos, al Facebook cuando está llorando, cuando tiene problemas, cuando tiene adversidades. Por eso, muchas veces pensamos, oye, pues parece que todo va bien en la vida de esas personas. Eso es una mentira. Amén. La gente siempre le saca una foto ahí a su mejor platillo y lo envía. Miren lo que me estoy saboreando. Y a otros les da envidia, ¿no? Pero, hermanos, son momentos nada más en los que los seres humanos pasan o viven. Nunca pasan una foto, ¿verdad? Cuando están pasando por lucha, por prueba, por adversidad. Se sacan la selfie, será cuando están en Cancún y todos los demás dicen, caray, ¿cómo viaja? Sí, pero no pasan las selfies cuando está pasando por adversidad, por prueba, por crisis, por luchas. Cuando en realidad todos pasamos por situaciones difíciles. Amén. Pero nosotros, hermanos, tenemos la bendición de saber cómo recuperarnos de las crisis. Por eso ya no siga llorando, ya no siga lamentándose. Levántese en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús hay respuesta. En Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay solución para las crisis. Bendito sea su nombre. El día de hoy, hermanos, vamos a considerar las verdades sobre las cuales puede edificar su vida, las que pueden servir como anclas que lo mantendrán estable en la tormenta. Lo van a mantener estable en la tormenta. La primera ancla, hermanos, que le ayuda a estar confiado en la crisis es la presencia de Dios. Es la primera ancla, hermanos, que necesitamos para mantener una estabilidad emocional, familiar, económica. Es la presencia de Dios. En el Salmo 121 dice en el versículo 2: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro, hermanos, nuestra ayuda no depende de una institución, no depende de una persona, no depende de ningún partido político, no depende de una nación. Hay quienes se saben un salmo que dice: alzaré mis ojos hacia el norte, ¿de dónde vendrá mi socorro? No, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si Dios, hermanos, hizo los cielos y la tierra, Dios nos
presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. En la madrugada, al amanecer, al anochecer, en cualquier hora, en cualquier lugar, nosotros podemos levantar nuestras manos a nuestro Creador y de seguro su presencia nos ayudará. Amén. Nada está perdido. Dios tiene el control. Gloria a Dios. Amén. Él ve todas las cosas, pero también Él sabe todas las cosas. Él sabe, hermanos, nuestros sufrimientos. Él sabe nuestros dolores. Él sabe nuestros pensamientos. Bendito sea el Señor. Y Dios es misericordioso, hermanos, para socorrernos. Amén. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos enseña en Hebreos, ¿verdad?, que nos dice que nos debemos de acercar confiadamente hasta el trono de su gracia. Amén. Para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Dice que debemos de acercarnos confiadamente. No tenga temor, no tenga vergüenza. Usted puede acercarse como hijo, como hija de Dios, confiadamente hasta la misma presencia del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Él no le va a decir por qué vienes o a qué vienes, no. Él está con los brazos abiertos. Sí, amén. Gloria a Dios. En Jeremías capítulo 23, versículo 24, no es la versión Reina Valera la que les voy a leer, es otra versión. Dice: ¿podrá alguien ocultarse de mí? Eso es lo que dice el Señor. Dice: ¿podrá alguien ocultarse de mí? Nadie se puede ocultar del Señor. Dice: ¿no estoy yo acaso en todas las partes, en el cielo y en la tierra? Dios, hermanos, está en todo lugar. Amén. No podemos escondernos, no podemos alejarnos, no podemos huir, no podemos escondernos delante de la presencia de Dios. Aún todavía no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. Amén. Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce nuestros suspiros Amén. y aún nuestros cabellos están todos contados. Amén. Bendito sea el Señor, para Él no hay nada imposible. Debemos de afianzarnos a la presencia de Dios. Debemos de correr al Señor continuamente y buscar su rostro. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Él está con nosotros, hermanos, todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Aleluya. Entonces la Biblia una y otra vez declara que estemos donde estemos, hermanos, Dios está con nosotros. Sí, amén. Aleluya. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, nunca atravesamos por una situación solos. Siempre el Señor está con nosotros. Sí, amén. A pesar de la situación que está atravesando en este momento, Dios está con usted. Sí, amén. Dios está con nosotros. Amén. Él es el ancla en la cual nosotros, hermanos, podemos confiar plenamente. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así es, amén. La segunda ancla, hermanos, que nos ayuda a estar confiados y a salir y nos ayuda a recuperarnos en medio de las crisis, son las promesas de Dios. Nunca deseche, hermanos, las promesas de Dios. Siempre tomen las promesas de Dios. Amén, amén. Por eso, hermanos, es importante que nosotros leamos la palabra del Señor, que la meditemos, que la memoricemos, porque ahí en medio de la crisis debemos estar recordando la palabra del Señor. Sí, amén. Amén. Amén, amén. Yo les he dicho o les he platicado que cuando me contagié de COVID, yo miraba que aún los doctores y los especialistas se estaban muriendo. Y yo pensaba que a mí no me estaban atendiendo como deberían de hacerlo. Y entonces llegó un momento en mi vida que yo dije, bueno,
empecé a recordar las promesas de Dios. Empecé a repasar las promesas de Dios en mi mente una y otra vez. Hasta que esas promesas me dieron fe, me dieron esperanza, me dieron confianza y pude recuperarme de la crisis por la cual yo estaba pasando. No solamente era una enfermedad física, sino también era una enfermedad en mi mente. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo yo tuve lo que fue crisis nerviosas, ¿verdad? Crisis mentales, como no tenía salud mental. Yo sentí todas las emociones negativas que nunca había sentido. Tuve miedo, temor, desesperanza, ansiedad, depresión. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? O sea, yo nunca había sentido estas cosas y ahora las estoy sintiendo fuertemente. Y entonces empecé a repasar la palabra de Dios en mi mente. En Isaías 53. Mas él herido fue por mis rebeliones, fue molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él, y por sus llagas yo he sido sanado. Gloria a Dios. Tomé las promesas de Dios de manera personal, las personalicé para mi vida y empecé a repetir, a repasar la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón una y otra vez. Y entonces, de repente, me quedé dormido. Y ya dormido empecé a soñar que le empecé a dar gracias a Dios. Lo que no pude haber, lo que no hice despierto, lo hice dormido. Y empecé a darle gracias a Dios por todas las cosas. Y en realidad me di cuenta que Dios me ha dado más de lo que necesito. Gloria a Dios. Porque muchas veces no vivimos contentos. Siempre estamos anhelando y deseando otras cosas. Pero yo decía, Señor, pues si tengo 2, 3 pares de zapatos, tengo más de lo que necesito. Si tengo 3 chamarras, tengo más de lo que necesito. Tengo una cama donde dormir. Tú me das los alimentos y los puedo saborear. Puedo oler los aromas. Gracias, Dios mío, por esta habitación. Gracias por esta casa. Entonces, es muy importante, hermanos, aprender a tomar las promesas de Dios. Sí, gloria a Dios, amén. Y empezaba a repetir en mi mente, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Agárrese de esa ancla, agárrese Gloria a Dios. de las promesas de Dios. Amén, amén. Gloria a su nombre. Nadie más nos puede ayudar. Solamente Dios, con su poder y su gracia, con su misericordia, es el único que nos puede ayudar. Es el único que nos puede salvar. Amén, amén. Es el único que nos puede sacar y hacernos recuperar de esas crisis. Gloria a Dios. Amén, amén. Dice en 2 Pedro capítulo 1 versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas. Amén, aleluya. Tome esas promesas. Tome esas promesas. Agarre las promesas de Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. El domingo pasado yo les enseñaba que la fe es la mano con la cual usted toma las promesas de Dios. A través de la fe es como si usted extendiera la mano para tomar las promesas de Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No importa lo que usted esté viendo, no importa lo que usted esté escuchando, lo que importa es lo que Dios dice. No importa si siente que no puede, lo que importa es que Dios sí puede, es que el poder de Dios es grande y para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. Aleluya. El Salmo 121
fin, pero dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén, amén. Dios, hermanos, no pestañea, Dios no se duerme, Él siempre está con los ojos puestos en ti. Y para Él, hermanos, nada es imposible. Amén. Ni se dormirá el que te guarda. Gloria a Dios. Dios es el que nos guarda. Así Dios es el que nos protege. Gloria a Dios. Dios, hermanos, es el que está con nosotros. Y lo dice, he aquí, no se adormecerá. Eso significa que ni siquiera Dios cabecea. Dios no pestañea, hermanos, como nosotros. Dice, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Gloria a Dios. Tómelo para usted. He aquí, Dios no se adormecerá, ni dormirá, y ponga su nombre. Gloria a Dios. El que guarda a Ángel, el que guarda a Reyes, el que guarda a Hilda. Y ponga su nombre. Ponga su nombre. Gloria a Dios. Él no se dormirá. Él no nos dejará. El que nos guarda. Amén. Amén. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él es nuestro guardador. Amén. Entonces tome las promesas del Señor. Por eso es muy importante que usted memorice, usted sepa la palabra de Dios. Amén. Que usted la esté repasando, no esté mirando sus circunstancias, porque eso no es el final. No esté mirando lo que está sucediendo a su alrededor. Vea al Dios de los cielos y tome sus promesas. Amén, amén. Gloria a Dios. La tercera ancla, hermanos, que le ayuda a estar confiado en la crisis, es mi fe puesta en Dios. Amén. Es nuestra fe, hermanos, puesta en Dios. El Salmo 121, versículos 6 al 8 dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Amén, aleluya. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Dice, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Es decir, hermanos, que Él no nos deja ni un instante Gloria a Dios. solos. Dice que Él guarda nuestra entrada y nuestra salida. Amén. Dice, desde ahora Siempre. y para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, amén. Entonces no tenga miedo, solamente crea. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El texto que leyó mi esposa, ¿verdad? Dice que llegó un hombre y le pidió que Dios hiciera un milagro en su hijo. Era su hijo, dice que un demonio lo tomaba de repente y lo aventaba al agua, y luego de repente lo aventaba al fuego. O sea, algo difícil, que ni la psicología ni la ciencia médica puede curar, puede sanar. Un espíritu maligno estaba atormentando a este muchacho y lo quería matar. Por eso este hombre le dijo, Señor, sana a mi hijo. Y entonces el Señor dijo, si crees al que cree, todo es posible. Y él le dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Es decir, creo, pero como que no creo. Exactamente, ¿verdad? Como que creo y como que no creo. Por eso le dijo, ayúdame. Bueno, si tenemos falta de fe, podemos pedirle a Dios que nos aumente la fe. Amén, amén. Podemos decirle al Señor, auméntame la fe, Señor, Amén. porque estoy retrocediendo. Porque ya este problema lo veo muy difícil, esta enfermedad la veo muy difícil, esta situación la veo muy difícil, esta crisis, Señor, me está ahogando, me está matando. Creo, ayúdame, Señor, en mi incredulidad.
Y el Señor, hermanos, es bueno, Sí, es compasivo. Gloria a Dios. El Señor le dio fe para que su hijo pudiera ser sanado. Dios puede aumentar nuestra fe. Sí, amén. Sus discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Sí, amén. Los mismos apóstoles le dijeron, aumentanos nuestra fe. Así es, amén. De repente, hermanos, a todos, de repente dudamos, de repente por la dificultad. Podemos ver a Pedro, ¿no? Cuando le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro dio 2, 3, 4 pasos. Caminó. Ese Pedro era muy aventado. Y muchas veces hablamos, ¿verdad? Y predicamos sobre él. Pero también nos pasa lo mismo de repente. Cuando dice que estaban las olas, el viento, los truenos, los relámpagos. La oscuridad. ¿Se imaginan? Yo viví 16 años en las costas. Y cuando venía una tormenta tan fuerte, yo escuchaba a 10 kilómetros de donde estaba el mar, las costas, yo escuchaba el rugido del mar. Yo escuchaba el estruendo de las olas, el bramido del mar, a 10 kilómetros de distancia. Y luego recuerdo que salía al patio de mi casa, teníamos una palmera ahí en medio del patio, y era tan fuerte la lluvia y el viento, y los relámpagos y los truenos, que esa palmera se radiaba para un lado y para otro. Pero al final de la tormenta, esa palmera estaba erguida, estaba derechita. Así somos nosotros cuando pasamos por luchas, por pruebas, por crisis. Al final de la tormenta, cuando confiamos en el Señor nos hace estar en pie. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor. Le dijo este hombre, creo, ayuda a mi incredulidad. Y entonces el Señor le ayudó. Amén. Y por último, en Marcos capítulo 9, versículo 23 al 24 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Bueno, es el texto que les había dicho. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces podemos pedirle la ayuda al Señor, hermano. Pero es importante que para que nos recuperemos de las crisis, tomemos estas 3 anclas, que es la presencia de Dios, que es que tengamos fe puesta en nuestro Señor Jesucristo y que tomemos sus promesas. Y de ahí no se mueva. Tome las promesas del Señor. De ahí no se mueva. Amén. En Hebreos capítulo 11, hermanos, viene una galería de los héroes de la fe. Dice que por la fe ellos alcanzaron las promesas de Dios. Amén. Apagaron fuegos impetuosos. Taparon boca de leones. Amén. Hicieron grandes cosas de parte de Dios. Nos vamos a tomar esas 3 anclas. Y vamos a salir, hermanos. Amén. Vamos a recuperarnos de las crisis. En el nombre de Jesús. Póngase de pie y vamos a orar. Levante sus manos ahí donde se encuentra. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre, que son nuevas cada mañana. Bendito Dios, bendito Rey. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre maravilloso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has fortalecido, tú nos has, Señor, bendito Dios, rodeado con tu presencia. Y aquí estamos, Padre, delante de ti, bendito Dios. Listo, Señor, para tomar esas 3 anclas, Señor, que es tu presencia, bendito Rey, que es, Padre maravilloso, confiar en tus promesas.
en fe, sabiendo que tú estás con nosotros como poderoso gigante y que para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a recuperarnos de la crisis. Gracias, Señor, de las crisis familiares, de las crisis económicas, de las crisis relacionales, de las crisis, Señor, sociales, de las crisis de enfermedad, de las crisis personales. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos a tomar buenas decisiones y confiar en ti, confiar en tu presencia. Es una buena decisión. Tomar tus promesas es una buena decisión. Oh, bendito Dios, tener fe en ti es una buena decisión, Señor. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, Padre, porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Porque tu palabra dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. También tu palabra dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Gracias, Dios, gracias, porque tú nos ayudas a recuperar en medio de las crisis, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Padre. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, bendito Dios. Te doy gracias por ellos, Padre. Tú tienes el control de sus vidas, sus familias, sus hijos, sus nietos. En el nombre de Jesús, de sus trabajos. En el nombre de Jesús. Tú tienes el control, Padre maravilloso. Y para ti no hay nada imposible. Mira estas manos levantadas, Señor. Mira estas manos, Señor, que se levantan delante de ti, Señor, en fe. Padre, porque te toman a ti como el ancla inconmovible, Señor. Porque ellos confían en tus promesas, Padre bendito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos sostiene, quien nos alienta. En el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de ellos, Padre maravilloso. Te adoramos y te exaltamos, Padre bendito. Te exaltamos, bendito Dios. Oh, bendito Rey. Aquí está la presencia del Señor. Aquí está la presencia de su Espíritu Santo. Aquí está la presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno, Él es fiel y verdadero. En el nombre de Jesús. Nada está perdido porque Él tiene control de todas las cosas. Él te da salud mental, salud física, salud espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie en resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará, te librará de todo mal. Él guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Gracias, Dios, gracias, Señor. Te adoramos, Señor.
y exaltamos tu santo nombre, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Porque tú sanas toda enfermedad, toda dolencia, toda problemática familiar, económica, relacional. Tú traes salud, tú traes sanidad. Tú traes salud, tú traes sanidad. Tú traes la respuesta propicia para cada necesidad, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deshaga tu mente, tus emociones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios.